Ya, ahí volvemos a la clase. No logro hacer crecer el... Voy a volver a presentarla. Ahí se ve. Y sí, doctor, sí se ve. Muchas gracias. Ya. Entonces, la semiología es importante porque aunque tenemos muchos recursos diagnósticos tecnológicos hoy en día, en realidad es la clínica clásica la que más ayuda a que las personas estén en las mejores condiciones, ¿ya? Eh, y si nos vamos a lo básico, partamos por la piel, que es lo que más se nota en los mayores. Ya en la vejez se nota en la piel, donde la piel está adelgazada, con una atrofia de folículos, pérdida de elasticidad y de turgencia, presenta arrugas, lesiones equimóticas superficiales, cánceres como el paso celular, espino celular y melanomas. Pueden haber cerosis, una piel seca, áspera, ya con picazón con mucha frecuencia, y esto se agrava cuando hay enfermedad renal o enfermedad hepática. Es muy frecuente que en los pliegues se encuentren hongos, micosis en el pliegue submamario, en los pliegues inguinales o en el pliegue abdomino pubiano, ya, sobre todo cuando hay un abdomen en delantal, un abdomen un poco grande. Hay úlceras en los pies y pueden ser vasculares, diabéticas o neuropáticas, ya cada una con su pronóstico, y en los mayores aparecen las lesiones por presión, ¿ya? Que son las lesiones que se producen por estar demasiado tiempo en una posición y que van a ser objeto de una clase en especial. Aquí tenemos algunas cosas, ya la imagen de arriba a la izquierda es una imagen micótica, tenemos una piel con descamación, con un eritema circundante, ya a la derecha de esta imagen tenemos un melanoma, que es una lesión hiperpigmentada, pero con distintos grados de compromiso. Más acá tenemos un carcinoma un espino celular y acá a la derecha un vaso celular que es un carcinoma de poca malignidad, pero son muy, muy frecuentes en los mayores y que se convierten en algo crónico. Ahora, las formas de presentación de enfermedad en las personas mayores más frecuentes son los síndromes geriátricos. Ya las formas de presentaciones más frecuentes de las enfermedades son asociadas a condiciones multifactoriales que son propias de la persona y que además son frecuentemente causa de discapacidad funcional o de discapacidad social. O sea, los síndromes geriátricos son formas de presentación de enfermedades muy frecuentes en donde esta presentación puede tener varias causas. Y los síndromes geriátricos son estos, ¿ya? La inmovilización, la incontinencia urinaria o fecal, la polifarmacia, depresión, delirium, demencia o deterioro cognitivo, la constipación, el déficit visual o auditivo, las úlceras por presión, el insomnio, los mareos, las caídas, el trastorno de la marcha y trastornos del movimiento. Entonces, estas formas de presentación son muy frecuentes y generalmente tienen varias causas, ¿ya? Por ejemplo, una persona puede tener inmovilidad por un accidente cerebrovascular, pero si este accidente cerebrovascular no se rehabilitó, tiene la musculatura baja, o sea, tiene sarcopenia, y con esa musculatura baja eh, se van a juntar dos causas para que una persona se mueva menos. Ahora, si estaba inmóvil mucho tiempo, las articulaciones se van a anquilosar, se van a poner rígidas y vamos a ir agregando causas. ¿Ya? Eh,
Las caídas, ¿ya? Las caídas son una causa muy frecuente de deterioro en las personas y las caídas pueden deberse a causas diferentes que tiene la persona. Un problema a la visión que no le dejó ver un obstáculo, pero también una neuropatía periférica que a lo mejor en un diabético no deja ver en qué posición tiene exactamente los pies, la propiocepción está disminuida, la sensación de presión y tacto en la planta también está disminuida, entonces es más fácil que caiga. Y si a eso le sumamos una artrosis de rodilla o de cadera, probablemente el control motor va a ser menor y la probabilidad de que caiga es mayor. ¿Ya? Aunque también en las caídas hay causas extrínsecas, que son las causas provocadas por el ambiente, la falta de iluminación, la calidad del piso, etcétera. Entonces, las úlceras por presión tienen esa característica. Ahora, cuando ve un paciente que llega a la, un paciente que llega a la consulta, uno puede ver que cómo deambula desde el ingreso, si camina rápido, si camina más lento, si está inclinado, si tiene alguna marcha semiológicamente característica, como en el Parkinson, si se sienta, ¿ya? No es lo mismo sentarse con delicadeza y controlar el movimiento o cuando una persona se está sentando y se deja caer sobre el asiento desde cierta altura, que pasa a ser un equivalente de caída. Eh, También, si es capaz de subir a la camilla, si es capaz de sacarse la ropa, si puede sacarse o ponerse los zapatos, es importante el estado de aseo. También es importante el olor, ¿ya? El olor, por ejemplo, intértico cuando hay una micosis, el olor que emite una persona que tiene un desaseo, que puede traducir un problema mental o un problema social, o el olor de un fetor hepático o de un síndrome urémico o de alguna otra característica, ¿ya? Pueden dar, todo esto puede indicar cómo está la funcionalidad y el estado cognitivo. Lo otro, nunca hay que dejar a un paciente solo en la camilla cuando es mayor. Es muy fácil tener accidentes. La responsabilidad de lo que ocurra en el box con el paciente es de uno. Si se cae el paciente, la responsabilidad clínica y, digámoslo, médico-legal es de uno. ¿Ya? El peso, cuando los pacientes van a subir a la balanza, cuidado, porque la balanza, como ustedes saben, se mueve un poquito, entonces si tiene poco equilibrio, va a tener dificultades. La talla se ve influida muchas veces porque hay una hipercifosis, ¿ya? Y muchas veces también los pacientes se sorprenden porque van descendiendo de estatura por la deshidratación de los discos intervertebrales, ¿ya? Con frecuencia. Para tomar el pulso hay que ver la amplitud, la frecuencia, el ritmo, buscando alguna arritmia. La presión arterial tiene arterias con frecuencia, arterias rígidas, así que es fácil encontrar una pseudohipertensión. La hipotensión ortostática, ¿ya? Desde una persona cuando está sentada o si está acostada, se pone de pie, puede tener una hipotensión y eso se puede objetivar al comparar las presiones del cúbito y esperar 3 minutos y tomar la presión cuando la persona esté de pie. Si se siente más de 20 milímetros de mercurio, hay que considerar que está positivo y podría haber con frecuencia la causa de una hipovolemia. En la cara, las cejas se caen por debajo del borde orbitario superior, tienden digamos, a decaer por la laxitud de la piel de la frente. El mentón se tiende a hacer suelto y cae. Se pierde el ángulo entre la línea submandibular y el cuello muchas veces, ya entonces se ve un cuello como continuo. Hay arrugas, piel seca, vellos gruesos en las orejas, en la nariz las vibrisas también crecen mucho, en el labio superior, tanto en varones como en damas, y en el mentón. Hay que ver la arteria temporal, si está latiendo y si hay algún signo inflamatorio que pueda mostrarnos la arteritis de la temporal. La nariz, ¿ya? Así como todos los cartílagos tienden a caer, las orejas también, ¿ya? Entonces, los cartílagos laterales superior e inferior se tienden a separar y tiende a haber una caída eh, de la punta de la nariz. Los ojos, hay una pérdida de la grasa orbitaria, hay un hundimiento gradual en los ojos en dirección posterior dentro de la órbita. O sea, el ojo como que tiende a retraerse dentro de la órbita y el párpado superior por esto tiende a caer y a veces puede provocar obstrucción de la visión periférica, ¿ya? Eh,
A veces también se produce lo que se llama una pseudoptosis, en donde la apertura palpebral se hace más chiquita. En los pacientes muy, muy mayores, cuando uno ve gente de más de 90 años o centenarios, como que el ojito se les achica, ¿ya? El entropion, que es la inversión de los bordes palpebrales inferiores, o el ectropion cuando hay una eversión, y el arco senil, que es muy fácil de ver en las personas mayores. Acá tenemos en la imagen arriba un entropion y acá tenemos un ectropion, ya que se ven con bastante facilidad. Acá hay un entropion nuevamente, un ectropion que se nota más. Aquí está a la derecha, vemos un párpado perdón, una apertura palpebral que ha disminuido. Aquí también este caballero tiene un aspecto un poco oriental, pero en realidad es una persona mayor que le ha disminuido el tamaño del ojito, y como ven, las cejas tienden a caer sobre el arco superciliar, caen más abajo y se despueblan también. Y acá abajo a la izquierda un arco senil muy característico. En la boca es súper importante la pérdida de piezas dentarias. En la mucosa oral puede haber serostomía, donde hay una sequedad de la boca, hay una coloración, donde hay palidez, anemia, ictericia, pueden haber úlceras, fisuras, pérdida de papilas en los pacientes desnutridos cuando faltan vitaminas, cuando no comen vegetales, halitosis, que las dan las caries, la gingivitis, la inflamación del borde gingival, o la sinusitis, o la patología pulmonar. La lengua lisa y dolorosa que se ve en las personas con la vitamina B12 baja, el crecimiento de la lengua que se ve en la amiloidosis o en el hipotiroidismo. ¿Ya? Aquí vemos una lengua grande, una macroglosia hipotiroidea, y acá vemos otra macroglosia ya acompañando una enfermedad mesénquima con una úlcera lateral del borde de la lengua. Aquí vemos úlceras herpéticas borde en la cara interior del labio superior. Acá vemos una lengua geográfica, ¿ya? Y acá vemos una lengua en donde en la punta se ve una disminución de las papilas, ¿ya? Ahora, en la salud oral uno siempre ve que la salud oral tiene que ver con la masticación y la posibilidad de nutrirse adecuadamente. Pero también la salud oral puede afectar la percepción del gusto y el olfato, ¿ya? O sea, la percepción de los sabores. El sabor es una mezcla de gusto y olfato, ¿ya? También la articulación de la palabra, cuando faltan los dientes, uno ve que salen unas heces, ¿ya? O de repente la palabra cuesta mantenerlo. Tiene una influencia en el aspecto estético y social. Hay gente que se limita ya de hacer vida social cuando faltan dientes porque le da vergüenza. Y la función cognitiva, porque una buena salud oral, donde la gnosia lingual nos permite percibir qué tenemos dentro de la boca. Si un objeto tiene una forma determinada, si es una esfera, si es un cubito de cebolla, ya si tiene la consistencia de un flan o de un guiso más pesado. Y lo otro es que se produce una estimulación desde el diente hacia la corteza. El diente, que es una pieza mineral, cuando hace la masticación, produce una descarga eléctrica que va a estimular a la corteza. Entonces, la presencia de esta actividad ayuda a mantener la cognición, y la ausencia de esto nos puede provocar un deterioro cognitivo. Y las enfermedades de los mayores pueden provocar problemas orales muy importantes. Por ejemplo, una diabetes puede provocar gingivitis, periodontitis, caries, la serostomía, úlceras, candidiasis. O sea, todo eso solo por ser un paciente diabético. Y esta imagen que tengo es un esquema que muestra cómo las distintas características de los alimentos pueden estimular distintos sectores del sistema nervioso central, y que pueden a través de ellos generar actividad, digamos, sensorial y actividad cognitiva. Los alimentos tienen color y forma, tienen un sonido. Cuando uno come apio se siente el crujido, ya, o cuando toma un líquido se siente el sonido de cuando uno toma algo. Los alimentos tienen una temperatura caliente o fría, un tacto superficial o profundo, ya, tienen astringencia, como cuando alguien toma té cargado o vino tinto que las parótidas se estrujan. Pueden provocar dolor los alimentos. ¿Cuándo dolor? Cuando uno se encuentra con una cantidad inesperada de ají,
o cremosidad, untuosidad, la consistencia de los alimentos. Los sabores, ya el sabor dulce, el sabor salado, ácido, el amargo y el umami, que es un sabor que han ido describiendo los japoneses, que corresponde más o menos al sabor de la soya. ¿Ya? El olfato también puede influir, las imágenes visuales del alimento influyen, ¿ya? Y en el intestino también hay respuestas autonómicas o metabólicas, basta que uno vea un plato apetitoso y de repente siente como el estómago o el intestino suenan ya preparándose a ingerir un alimento o pidiéndolo. ¿Ya? Entonces, esto puede actuar sobre la corteza, de la conciencia, la percepción del sabor, pero también el sistema olfatorio, el sistema límbico que tiene que ver con el gusto, el sistema de la memoria. Ustedes vieron Ratatouille, la película, ¿no? En donde un personaje probaba un plato que no probaba desde la niñez y eso facilitaba otros recuerdos, ¿ya? Y esto puede ser a nivel inconsciente, ¿ya? Y también pueden haber lesiones, pueden haber, perdón, influencia en el hipotálamo, ¿ya? O en la amígdala o en otras estructuras que pueden tener que ver con las emociones, ¿ya? Y también en la neocorteza y la estimulación del lenguaje. O sea, es tremenda la influencia. Las sensaciones de la boca pueden estimular la corteza, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico como los labios, los dientes, la lengua, ya pueden actuar sobre distintas áreas. Esto es una partecita del homúnculo de Penfield que uno ve en fisiología generalmente en partes tempranas, y eso tiene un efecto cognitivo. No olvidar que en la cara está la articulación temporomandibular que puede provocar dolor o irritación cuando hay artrosis. Sí, puede haber una artrosis de la temporomandibular y esto aumenta cuando se disminuyen las piezas dentarias. En el cuello hay que buscar la tiroides, que se palpa desde atrás, digamos, con los dos dedos índices sobre la escotadura del esternón. Ya las adenopatías que pueden tener distintas ubicaciones, submentonianas, retroauriculares, occipitales, ya submaxilares, ya o de las cadenas superficiales o supraclavicular, ya hay que ver si hay soplos carotidios, ya eh, y comparar si es un soplo que nace de la misma carótida o puede ser un soplo aórtico que se esté irradiando a el cuello. Y lo otro es ver la flexibilidad del cuello, la motilidad, la capacidad de mover el cuello y de cambiar de posición. En el sistema musculoesquelético vemos deformidades articulares, cambios en los rangos de movimiento, podemos ver dolor, crepitación, signos inflamatorios, cambios en la postura, en la marcha y el equilibrio, y cambios también en la marcha. Cuando la gente envejece, va teniendo cambios en la marcha, disminuye la velocidad, disminuye la longitud de la zancada, ¿ya? La zancada es la distancia que recorre un mismo pie al caminar dando, entre dos pasos, ¿ya? Entonces, desde que un pie derecho toca y se despega del suelo hasta donde vuelve a tocarlo nuevamente. Eso es la zancada. En cambio, el paso es la distancia que hay entre los dos pies, ¿ya? Entonces, la zancada disminuye la longitud, aumenta la anchura del paso, disminuye la longitud también del paso, disminuye la cadencia del paso, que es el movimiento que hace el cuerpo acompañando la marcha. Ya ustedes han visto cuando hay un desfile de modelos, cómo la cadencia hace todo por exhibir al modelo. ¿Ya? También disminuye el ángulo del pie con el suelo. Cuando uno da un paso largo, se produce un ángulo de 90 grados entre la punta del pie y el suelo cuando uno va dejando el pie atrás. Cuando uno ya no da pasos muy largos, ese ángulo se va achicando, ya no es de 90, es de 70, es de 60 grados y va bajando. También se prolonga la fase bipodal. Nosotros cuando caminamos hay momentos en que tenemos un pie apoyado en el suelo y otros momentos muy breves donde están los dos pies apoyados. En la medida que vamos envejeciendo, la etapa donde los dos pies están apoyados empieza a aumentar, ¿ya? También se reduce el tiempo de balanceo y el tiempo de apoyo, o sea, eh, el tiempo de balanceo es cuando uno tiene un solo pie en el pie y uno se va balanceando para dar el otro paso, lanzando el paso hacia adelante y eso también disminuye. Aumenta la anchura del paso, disminuye la altura, por eso es más fácil tropezar, pérdida del balanceo de los brazos se ponen como tiesos a los lados, cambia la rotación pélvica, porque cuando uno da un paso largo la pelvis gira, ¿ya? Y después en el otro brazo gira en sentido contrario, ¿ya?
eso también disminuye, hay menor rotación de la rodilla, etc. En los pies hay que ver cosas frecuentes, el alus valgus, como vemos en esta foto de acá, el antiguo Juanete, ¿ya? No sé si dejé entrar a una persona que estaba tratando de ingresar, ojalá haga el intento de nuevo, ¿ya? Tenemos úlcera, esta úlcera que parece que es de un pie diabético, que en realidad se ve muy pequeñita, pero el pronóstico generalmente es muy malo, ya, o los dedos en martillo o los dedos en garra cuando están flexionadas en forma rígida las articulaciones interfalángicas proximal o distal de los dedos del pie. En el sistema nervioso hay que ver el estado mental, buena parte de este curso se va a dedicar a eso, ver la parte cognitiva, las funciones cerebrales superiores, si hay desorientación temporoespacial, pérdida de la atención, cómo está la memoria, las distintas formas de memoria, cómo está el lenguaje, las funciones ejecutivas, ya puede ser una pérdida aguda, ya, o de larga data, ya, si es una pérdida aguda puede ser un delirium, que es una forma brusca de cambiar el estado mental que le produce a los mayores cuando tienen una enfermedad infecciosa o algún problema de ese tipo, o de larga data cuando se va deteriorando y se va configurando un deterioro cognitivo, que al principio es subjetivo, después se vuelve un deterioro cognitivo leve y después una demencia. En el sistema nervioso hay que valorar la respuesta verbal y física a los estímulos externos, el estado de alerta del paciente, la capacidad de seguir instrucciones, la orientación en el tiempo, en el espacio y a la persona, la memoria a corto y largo plazo, ya las funciones visoespaciales, o sea, si puede organizar en el espacio, como por ejemplo ordenar un estante o cómo hacer un rompecabezas. El contenido del pensamiento, si es un contenido simple o es un contenido más elaborado, y si es coherente, pues a veces es elaborado pero no es coherente. En cierta ocasión invitaron a un profesor psiquiatra retirado hacía algunos años a dar la charla inaugural de un congreso de neurología y psiquiatría y nadie había notado hasta ese momento que el caballero era incoherente en su lenguaje y desgraciadamente dieron cuenta de su deterioro, ¿ya? El comportamiento también, si la conducta es adecuada, si está irritable o está inadecuadamente gracioso o alegre, ya el estado de ánimo, si tiene buen ánimo o está deprimido, y los afectos, cómo está en torno a el contacto de las personas. Acá tenemos una forma de objetivar el estado mental, el estado cognitivo. A la izquierda tenemos el Mini Mental Test de Folstein, que es una prueba que se utiliza con las personas mayores para saber el estado cognitivo y detectar si hay un deterioro cognitivo de demencia. Este es el estándar, pero si la persona tiene más reserva cognitiva, si es una persona que ha estudiado más, que tiene educación superior, se le hace el MOCA, ya que el Montreal Cognitive Assessment, ya que es una prueba más compleja, que es más larga de realizar, pero que es más sensible al deterioro cognitivo de las personas que tienen mucha educación. La evaluación muscular hay que ver si hay simetría. Cuando los músculos son asimétricos, hay una mayor posibilidad de ser patológicos. La diferencia entre izquierda y derecha a veces hace una pequeña diferencia, pero es muy poco. Hay que hacer pruebas de fuerza. Siempre la debilidad es patológica de una neuropatía periférica, de una enfermedad cerebrovascular. Los reflejos tendinosos profundos en el tobillo están ausentes en algunas personas de edad avanzada. Hiperreflexia o hiporreflexia puede deberse a cambios metabólicos, como la cantidad de calcio, por ejemplo, de la sangre, atrofia muscular con daños en los nervios, desuso, miopatía o disminución de la masa muscular. Y acá tenemos las fotos de dos personas que están haciendo compresión con un dinamómetro, que es con lo que vemos la masa muscular. El sistema nervioso nos puede mostrar si hay rigidez o espasticidad, si hay movimientos involuntarios, como en el Parkinson. Las pruebas cerebrosas nos pueden ver cómo está la coordinación y la fluidez de los movimientos, evaluar la disgadococinesia y el temblor de intención. La disgadococinesia es la capacidad de hacer movimientos alternos, ¿ya? Como cuando uno pone la mano por la palma y el dorso alternativamente con movimientos rápidos. Alta prevalencia de neuropatías sensitivas en adultos mayores. Se produce mucha disminución de la sensibilidad
ya evaluar el dolor, el tacto y la vibración. Parte del examen neurológico normal. Y aquí tenemos la imagen de la sarcopenia como no se ve muy bien, ¿eh? Y probablemente cuando le suba a la clase se va a ver mejor. Y cómo la sarcopenia muchas veces engaña, porque aquí no se ve muy bien la imagen, pero tenemos un corte de muslo en una persona joven y en una persona mayor con sarcopenia. Y si uno ve el diámetro es más o menos el mismo, ¿ya? Pero la masa muscular está disminuida y además de disminuida está infiltrada de grasa. ¿Mm? En el sistema nervioso también los pares craneanos hay que verlos, rehusar ver el gusto y la olfacción, ya el reflejo nauseoso cuando hay alteraciones de la deglución y en el décimo par, a veces hay disminución de la actividad del nervio facial del séptimo par cuando hay una parálisis facial. Pasemos al tórax. El tórax tiende a ponerse rígido y aumentar diámetro. Se observa el desarrollo de la musculatura accesoria, ¿ya? Si hay poca musculatura accesoria en una persona inmóvil, probablemente ante un cuadro respiratorio grave va a necesitar mayor capacidad de ventilar. Puede haber más percusión, o sea, con la percusión y la ocultación podemos ver si hay alguna otra cosa. En pacientes con síndrome de inmovilidad, la expulsión respiratoria es muy baja, ¿ya? Una persona con Alzheimer avanzado que está en cama apenas mueve el diafragma, ¿ya? Perdón, ¿ya? Eh, ¿Me escuchan? ¿O se cortó? Ahí volvió, doctor. Ya, de acuerdo. Volvamos entonces. Eh, entonces, cuando hay síndrome de inmovilidad, les decía, la expulsión respiratoria está disminuida, ¿ya? Apenas mueven el diafragma. eh, los crépitos pueden ser distelectásicos o secuelares. Cuando uno encuentra en las bases pulmonares, en los mayores no siempre es una neumonía. Y acá recordemos esta imagen que vieron en fisiología seguramente, en donde se ve el volumen corriente, ya se ve la reserva, el volumen de reserva inspiratoria, el de reserva expiratoria, la capacidad vital, ya, y vemos cómo cambia esto en los mayores, ya, en donde el volumen corriente tiende a disminuir, la capacidad vital empieza a disminuir, el volumen residual empieza a aumentar, y hay una serie de cambios que van acompañando esto. A nivel cardiovascular podemos ver las yugulares ingurgitadas ya cuando hay un cuadro de insuficiencia cardíaca y se puede ver edema también. Los soplos se pueden dar por cambios valvulares degenerativos, no por una valvulopatía temprana. Frecuentemente hay un soplo sistólico aórtico que nos puede anunciar una estenosis aórtica que en los mayores puede tener un pronóstico ominoso. Puede haber esclerosis aórtica, estenosis aórtica y miocardiopatía hipertrófica, donde también eso puede generar un soplo aórtico. Los cambios de ritmo cardíaco siempre hay que investigarlos, ¿ya? Si hay edemas puede ser varias cosas, puede ser linfático, puede ser tiroideo, pero lo más frecuente es que sea cardíaco, ¿ya? Eh, un electrocardiograma siempre es indispensable. En la patología vascular periférica, sobre todo cuando hay fenómenos ateroscleróticos o diabéticos, es más frecuente. Hay que palpar los pulsos periféricos, el tibial anterior, el pulso pedio, el popliteo. En el abdomen, palpar la aorta. Con mucha frecuencia se encuentran aneurismas aórticos en los mayores, ya soplos con soplos carotídeos, soplos abdominales cuando hay algo aórtico, hay alguna afección a la arteria renal, la presencia de varices en extremidades inferiores, ya, y las varices pueden estar muy asociadas a las hemorroides, distrofia cutánea asociada a insuficiencia venosa, etcétera. En la columna hay que ver la forma, si hay hipercifosis, una inclinación, una esclerosis, deformación lateral, hay que percutir las apófisis espinosas en busca de dolor, si hay deformidad por fractura o por aplastamiento en la osteoporosis, movilidad de la columna lumbar y cervical.
La percusión de las apófisis espinosas es muy importante para encontrar cuadros inflamatorios que pueden ser por una infección o muy frecuentemente por un tumor, una metástasis ósea en la columna. El paciente en decúbito ventral o sentado, ya el examinador por detrás, con la mano izquierda pone el dedo medio sobre la apófisis espinosa y con la derecha ya hace un golpe brusco, ya de modo que es muy parecido a la percusión torácica para ver si hay algún dolor o, que generalmente avisa una enfermedad. En el abdomen se ve la pared muscular escasa, se ve debilidad, el abdomen en tabla a veces imposible porque la masa muscular es disminuida, hay predisposiciones de hernia, siempre hay que buscarla, hay que buscar si hay un aneurisma aórtico abdominal, ya que es un aumento de volumen pulsátil. Hoy en día ya no vemos los aneurismas grandes, pero si uno va a palpar la aorta va a encontrarse muchas veces con que la aorta hace latidos hacia lateral, ¿ya? Es frecuente en las personas fumadoras y en la región suprapúbica puede encontrar dolor cuando hay infección urinaria o cuando hay litiasis o cuando hay aumento de volumen con globo vesical. En el área anorrectal, cuando hay hemorroides, fisuras o lesiones cicatrizales. ¿Ya? Ahí vemos cómo se palpa una aorta. El dolor es un tema aparte, ya vamos a tener una clase especial de dolor, así que lo vamos a pasar un poquito rápido esto. El dolor agudo con frecuencia, cuando hay una neuropatía puede estar disminuido, entonces puede haber un infarto al corazón sin dolor, puede haber un abdomen agudo sin dolor. El dolor crónico, en cambio, va haciéndose más intenso porque normalmente hay estructuras inhibitorias en el sistema nervioso central que disminuyen la sensación de dolor, pero que con la edad van disminuyendo. En el estado mental, como les decía, cambios cognitivos agudos como el delirio, crónico, el deterioro cognitivo leve o demencia, el estado de ánimo y el afecto. ¿Va? El dolor nociceptivo también es un dolor en donde eh, hay una buena localización del dolor, ¿ya? En donde uno puede saber que el dolor está en un lugar determinado y en donde los nociceptores informan, se transmite esto al tálamo y a la corteza, se modula por distintos neurotransmisores como la histamina, la acetilcolina, la serotonina, las prostaglandinas, y la percepción en el cerebro está modulado por las endorfinas, ¿ya? Y este dolor generalmente se puede localizar bien y responde bien al tratamiento analgésico. En cambio, el dolor neuropático, la localización es más vaga, muchas veces está acompañado de otras situaciones, ya como la alodinia, que es un dolor sin estímulo nocivo. Por ejemplo, los diabéticos sienten dolor a veces con la ropa, con las sábanas, la ropa de cama en los pies. Una hiperalgesia, que es una respuesta extrema al estímulo nocivo, o la hiperpatía, ya, por ejemplo, cuando hay dolor anormal con un estímulo repetitivo, con la vibración, por ejemplo, de algún instrumento que esté, si una persona tiene la mano apoyada en una mesa y en la misma mesa hay una licuadora funcionando, puede tener algún dolor que frecuentemente es crónico por respuestas de opioides y no se resuelve generalmente con analgesia. Cuando hay deterioro cognitivo es muy importante ver si se puede percibir dolor, se ve con la expresión facial, con el ceño fruncido, si hay tristeza, fases de temor, muecas, frente arrugada, ojos cerrados, ya, rubicundez, si el paciente se pone colorado, sudora, cómo vocaliza, se queja con suspiros, gemidos, gruñidos, gritos, respiración ruidosa, pide ayuda, o maltrato verbal, dice garabato, ya movimientos corporales, ya rigidez, postura tensa, inquietud, aumento de los ritmos, ya cambios en las interacciones interpersonales, se puede poner agresivo, puede haber resistencia a la atención, disminución en las interacciones sociales, socialmente inadecuado o retraído. ¿Ya? Y ya, para ir cerrando, hay algunos casos clínicos especiales como el abdomen agudo en las personas mayores, en donde, como les decía, el dolor agudo es escaso, así que puede ser con poco o sin dolor, puede ser sin fiebre, sin signos de irritación peritoneal, difíciles de detectar, eh, pared abdominal con escasa musculatura, respuesta leucocitaria escasa, no hay leucocitosis, y si puede haber neutrofilia, se deben tomar imágenes. ¿Ya? Digamos, esto.
No, esto saltémoslo porque es mucho. El infarto agudo al miocardio puede tener escaso dolor, ya puede tener un dolor que sea solo en la boca del estómago, epigástrico, solo dorsal, solo mandibular o ausencia del dolor. Puede haber una insuficiencia cardíaca aguda, ya sin dolor al pecho, un edema pulmonar, puede ser el debut de un infarto. Pueden haber palpitaciones, ritmo irregular, arritmias y síncope, ¿ya? Otros casos, la neumonía puede dar sin dolor de puntada de costado, puede dar sin fiebre, puede que la disnea se atribuya a problemas crónicos, a una EPOC, ya a una insuficiencia cardíaca, que no se le haga mayor atención al principio. La musculatura accesoria sistatrófica va a hacer que caiga insuficiencia respiratoria más rápido, es proclive a hacer insuficiencia respiratoria, el recuento leucocitario puede que también esté bajo, y cuando ustedes estén sospechando un cuadro infeccioso de cualquier foco, respiratorio, urinario, de donde sea, si ven que en el hemograma el recuento leucocitario está normal, ¿ya? Pero hay neutrofilia, esa neutrofilia puede estar indicando que hay una presencia bacteriana anormal. ¿M? Si tenemos, por ejemplo, 80 o 90% de segmentado. Ya, la radiografía de tórax también puede ser sin clara condensación, porque la condensación depende de la respuesta inflamatoria del sistema inmune de la persona mayor, y como hay una inmunosenescencia, puede aparecer sin otro, puede no tener una condensación, y puede haber una secuela de patología concomitante, una secuela de tuberculosis, ¿ya? O puede aparecer, por ejemplo, signos de congestión cardíaca. ¿Ya? Otro ejemplo es la fibrilación auricular, ya tiene diferentes formas de presentación, palpitaciones, disnea, dolor torácico en algunas ocasiones cuando ya tiene insuficiencia coronaria, mareos, síncope, ya puede ser también que genere un trombo y genere accidentes cerebrovasculares, edema agudo de pulmón o tromboembolismo. Y también puede ser asintomático, o sea, esto es el mejor ejemplo que tenemos que estudiar bien los cuadros clínicos para poder hacer adecuadamente el análisis de los cuadros clínicos donde vean, ¿ya? Muchas veces el diagnóstico en forma casual o temprana, cuando no ha habido ninguna consecuencia, que es en realidad la mejor manera de diagnosticarlo. Uno es un paciente joven o no demasiado mayor que tiene una frecuencia cardíaca irregular. Ahí hay que correr a tomar un electrocardiograma y hacer el estudio. Aquí tenemos la forma de la fibrilación auricular. Acá tenemos las otras formas de presentación, un edema pulmonar, un pulmón que se está poniendo blanco con los hilios congestivos. Acá tenemos una enfermedad cerebrovascular, porque una fibrilación auricular puede ir generando émbolos al sistema nervioso, o zonas isquémicas retinianas ya que van a provocar una retinopatía que puede ser tremendamente severa o puede ser un gran coágulo que llegue a la arteria central de la retina y perder la vista en forma importante. El 5B también van a tener una clase aparte, ya en los más jóvenes generalmente es por causa vasovagal, y no tiene mucha trascendencia, y en los mayores puede tener arritmias, puede tener estenosis aórtica, accidentes isquémicos transitorios, o un síncope del seno carotidio, que es cuando el paciente por algún motivo se aplasta el seno carotidio o recibe un estímulo compresivo de alguna forma y puede tener una pérdida de equilibrio, un desmayo. ¿Ya? Entonces, sí, puede ser síndromes de inestabilidad vasomotora mediadas por reflejos, ya síncope neuromediado, hipotensión ortostática, enfermedades neurológicas, TIA, por ejemplo, síncope de origen cardíaco, ya con una enfermedad estructural cardíaca, como por ejemplo una estenosis aórtica durante el ejercicio o alguna arritmia, o síncopes hipovolémicos, cuando una persona ha tenido una gran diarrea, por ejemplo, y puede desmayarse. Y esta es la última, y también es ya un spoiler porque corresponde a una clase que van a tener en unos días más y que va a ser realizada por una persona que realmente maneja muy bien el tema, así que va a ser una clase sincrónica en donde eh, eh, en la fragilidad es un cuadro que se ve en las personas mayores, pero que en general no se ven severamente enfermas, sino que son personas que uno ve que están ligeramente disminuidas. Entonces, tienen algunas características que hacen que eh, clínicamente estén un poco distintos, pero lo principal es que sus órganos están llegando a un límite y que cuando se enferman suelen tener eventos adversos.
¿ya? Entonces, las personas frágiles son personas, por ejemplo, que tienen una función renal ya media limitona, andan con una creatinina de 1,5, de 1,7, son personas que tienen pueden tener una función cardíaca disminuida, un corazón descondicionado, entonces cuando van a hacer ejercicio se cansan, pueden tener la musculatura disminuida. Entonces, todo eso son factores de mal pronósticos que se producen en una situación determinada. Y tienen síntomas, ya, una doctora en el año 2001, la doctora Linda Fried, eh, ella dijo, bueno, los frágiles parece que no tuvieran ninguna enfermedad, pero veamos, tienen algunos signos, ya, clínicos como la pérdida de peso, no más allá del 5%, debilidad, ya, desgano, pocas ganas de hacer cosas, ya, la tía que le gusta ir a conversar con las amigas, a tomarse un tecito, ya el amigo mayor de la familia que no se perdía clásico universitario, no se perdía un partido de fútbol bueno y que dice, no, no tengo muchas ganas. Ahí hay que poner atención. Cuando hay inepatencia, cuando hay inactividad. O signos como temor, ya, temor a salir, temor a caerse, temor a la delincuencia, lo que sea. Sarcopenia, disminución de la masa muscular. Osteopenia, que lo podemos ver con una densitometría ósea, pero con mucha frecuencia se ve en una radiografía de tórax común. Trastornos de la marcha, cuando la marcha es más lenta o está alterada, desacondicionamiento, cuando una persona pierde la capacidad de hacer ejercicio, no puede caminar rápido, le cuesta subir una escala, en fin, desnutrición, que muchas veces es en más o en menos si hay una obesidad o hay un adelgazamiento, o sobre todo si hay disminución de los niveles de vitamina o una marcha lenta. Y eso va a provocar efectos adversos, más caídas, más lesiones, más frecuencia de hospitalizaciones, más discapacidad y dependencia. Muchos de los pacientes frágiles terminan en una institución, en una residencia de personas mayores y tienen una mayor mortalidad. Eso es lo que les quería mostrar hoy en la tarde. Disculpen si fue un poco rápido, pero teníamos poco tiempo, digamos, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hola, doctor. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Es sobre la palpación de la aorta. ¿Ya? ¿Al hacerla al paciente le duele o hay que hacerla como por encima superficial solamente? No, al paciente generalmente no le duele y muchas veces, si no tiene el diagnóstico previo, no se ha dado ni cuenta. ¿Ya? Uno generalmente palpa el abdomen, va a la aorta que ustedes se acostumbran a palpar aorta, se van a dar cuenta cuándo es la diferencia. Si uno no la palpa nunca, es bien fácil que a uno se le pase. Y lo otro es que siempre en la ocultación hay que hacer ocultación abdominal, un ratito, un poquitito, ya no fijarse solo en los ruidos hidroaéreos intestinales, sino ver si hay por ahí algún soplo que con alguna frecuencia en los mayores se encuentra, ¿ya? Y se palpa la aorta como mostraba la foto desde los lados, ¿ya? Desde los flancos, ¿eh? Y generalmente uno lo que siente es la pulsación de la aorta sobre los dedos. ¿Eh? Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, una consulta. Si tengo un paciente con un abdomen agudo, pero no tengo acceso a imagen, ¿qué es lo que debo hacer en ese caso? Tu pregunta es muy buena. En realidad, si tienes dudas clínicas y tienes un paciente con abdomen, o el abdomen agudo en los mayores, a lo mejor no va a tener dolor, no va a tener signo de Bloomberg, ¿ya? No va a tener una localización fácil del órgano que esté afectado, ¿ya? Pero sí vas a tener un paciente decaído de aspecto grave y probablemente con una breve observación, 1 o 2 horas, vas a ver que el paciente decae. Tienes que trasladarlo donde se pueda y si estás en un lugar distante, por ejemplo, si eres general de zona, estás en un lugar muy remoto, tienes que tener claros los protocolos que hacer cuando hay un paciente grave. Si hay transporte aéreo, vehicular o naval en las zonas insulares, si hay telemedicina para que te apoye algún especialista, y tomar las medidas de sostén, la hidratación, utilizar drogas vasoactivas si hace falta para poder trasladar. ¿Mm?
Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por supuesto que les voy a subir el PowerPoint, ¿ya? Y ahora vamos a tener una clase con otro docente, así que no se muevan, por favor, que es una clase bien importante que habla de sarcopenia y osteopenia, que es una situación clínica bien especial. Eh, Vamos a invitar a este docente, por favor, denme 5 minutos, ¿ya?